¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que, que le pueda compartir sobre lo que he explicado o alguna otra duda que de repente no puedo, no le he mencionado y que es necesario que ustedes conozcan? Muy bien. Cualquier problema que puedan tener, yo estoy en la sala Julián Asia, ¿saben? Y no hay ningún problema, se pueden acercar a conversar conmigo, a ver si hay algún problema, tratando de resolverlo siempre, para que el problema se resuelva dentro de la sede y no trascienda más allá, ¿no? Entonces la idea es tratar de que las cosas se lleven bien al interior de la sede. Si no hay preguntas sobre este aspecto, entonces pasaremos ya a desarrollar este primer seminario que está a cargo del grupo que estamos desarrollando en estos momentos de la práctica, que va a tratar sobre las complicaciones agudas de la diabetes. ¿Qué casi que han tenido hoy día? Complicaciones agudas, me parece también, ¿eh? Si no me Sí, equivoco. sí, doctor. Ya, entonces yo creo que va a salir entonces un preámbulo para lo que van a exponer sus compañeras. Muy bien, Andrea, ¿quiénes inician la exposición? Em, Renzo Chávez va a compartir la diapositiva, doctor. Ya, le voy a dar entonces A ver, pueden estar ustedes sin que yo le dé el host. A ver, por favor, porque el año pasado, me he pasado todo el año entrando constantemente, porque no sé por qué en este curso. Antes, hace 2 años atrás, cualquiera podía entrar y exponer y sin necesidad que yo le dé el host, ¿no? Pero desde hace un año estoy con este problema y hasta ahora no me lo Ah, ya. resuelve. Hay A una ver, opción, doctor, donde dice del anfitrión abajo y ahí tiene que poner en todos los participantes pueden compartir pantalla. no, pues pueden entrar en estos momentos ustedes sin que, supongamos que iba a repetir en este momento y no dijo, ¿pueden ingresar o no? Ah, no, doctor. No puede, o sea, eso significa que tengo que estar de todas maneras dándole el host, sí, pues ni modo. Y eso a veces tengo problemas en las teorías, sobre todo, ¿no? Porque a veces es una hora en la cual yo estoy manejando a veces y tengo que buscar dónde me estaciono, porque si no, no puedo entrar al host. No puedo darle el host a que ya continúen con la exposición, ¿no? Voy a ver si puedo solucionarlo en Office. O sea, la idea es que, aunque yo no entre, cualquier persona entra, el profesor, por ejemplo, entra y pueda compartir su pantalla, ¿no? Y hace un año que estoy con ese problema, yo tengo que estar todos los días ingresando y darle el host al ponente, y en los seminarios igual también. Tengo que entrar todos los días, ¿no? No sé por qué pasa en mi curso, en otros cursos creo que no pasa lo mismo. ¿Cuál ese problema lo tienen ustedes en que me siga uno? Ah, no, sí pueden compartir. Doctor, creo que acabo de pedirle permiso, una invitación para que me deje compartir y ya. Creo que sí me la aceptó, aparentemente. Porque antes no me dejaba compartir. Sí Pero ya puede. está. Ya, sí puede, por eso yo ese problema tengo. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar de una vez la exposición. Ya. Bueno, buenas tardes con todos, compañeros, doctor, ¿no? El día de hoy nos tocó como grupo exponer acerca de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Ahí tenemos los integrantes y el tiempo corre, ¿no? A ver, es algo fácil, pero un tanto también que te puede confundir, así que vamos partes por partes, ¿no? Primero la cetoacidosis diabética, ¿no? La cetoacidosis diabética es una de las... Oye, esto me incomoda un poquito, un momento. Ya. La cetoacidosis diabética es una de las complicaciones metabólicas agudas graves, ¿no? De la diabetes mellitus. Aguda grave con este entorno también, algunos artículos he buscado y entorno más o menos para ver la incidencia o ver la frecuencia o la gravedad. Sí, pues es algo muy común al día de hoy que se observa y grave porque ocasiona grandes incidencias de mortalidad si es que no es tratado a tiempo, ¿no? Ya lo vamos a ir entendiendo la fisiopato, ¿no? Y que se caracteriza por estas tres cositas que le puse en resumen: hiperglucemia, hipercetonemia y acidosis metabólica. Esas tres cosas, acuérdense. Y acá abajito que les he puesto son situaciones que nosotros podemos encontrar al día de hoy, ¿no? Con respecto a la situación diabética, ¿no? Que es lo frecuente, que es más asociado a un diabético tipo 1, como vamos acá, ¿no? O sea, un paciente diabético tipo 1 puede venir a la hospitalización que ha debutado con situaciones diabéticas sin que él tenga presente o haya tenido en cuenta de que sea un diabético, tenga ese componente genético para decir que es un tipo 1, ¿no? Otro que, bueno, pues también nos indican que un diabético tipo 1 puede saber en cierto modo de que su diagnóstico, pero tal vez de un momento a dado haya requerido mayor cantidad de insulina y se haya descompensado en cierto modo, no haya cumplido su régimen higiénico dietético, ¿no? Y bueno, acá aclarar, ¿no? Como ya les iba mencionando, que un diabético tipo 1 no, o sea, la cetoacidosis diabética no siempre está, o sea, no está asociado un 100%, obviamente, a un diabético tipo 1, sino también puede estar presentes en otros tipos de diabetes, ¿no? Como por ejemplo, ahí vemos la diabetes tipo 2 y hasta inclusivemente en la diabetes de causa específica. No, pero como vemos ahí que es algo menos típico, ¿no? Más asociado está
afecta a los de tipo 1, ¿no? Y acá algo que he encontrado, ¿no? Que en un artículo que lo mencionaban, a causa de que los pacientes tienen altos requerimientos, o sea, todo esto es debido a que necesitan alto requerimiento de insulina, eventualmente agotando su insulina corporal. No me convenció mucho por el sentido de que, o sea, dependiendo de cada tipo de diabético, ¿no? O sea, no, acá me hablan de una deficiencia cuantitativa, ¿no? Pero también hay no, no necesariamente es que no hay insulina simplemente, ¿no? Sino también tenemos, pero tal vez alguna u otra función, ¿no? Como vemos que puede alterarse de miles de formas, el potencial de membrana de la célula, o malas estructuraciones del receptor, de los gránulos, o inclusive me enteré hace últimamente de que el zinc también es un elemento importante para que la insulina funcione adecuadamente, no se puede liberar en los momentos claves, ¿no? Varias cosas se pueden alterar, o sea, no necesariamente hablando de un entorno cuantitativo, ¿no? Dentro de la fisiopatología, ¿no? En todo lado muy probablemente lo vayan a ver esto, ¿no? Que el concepto de que hay factores predisponentes, ¿no? Independientemente del tipo de diabetes, ¿no? Los factores predisponentes, ahí bien tenemos infecciones, hay la administración insuficiente de insulina, estrés, medicación, inclusive infarto de miocardio te pueden conllevar a este cuadro de descompensación, ¿no? Por ejemplo, que ya nos lo han mencionado, ¿no? Un diabético tipo 1, aparte de que tenga una condición predisponente, ¿no? O sea, una condición genética, si le sumo esto, los factores externos, estresores, ¿no? Se va a descompensar el pacientito, ¿no? ¿Y en qué sentido? De que va a permitir la formación, si es un tipo 1, va a formar los autoanticuerpos y así en ese modo, ¿no? Llevar a la deficiencia tanto relativa como absoluta de la insulina. Y si hablamos de un diabético tipo 2, pues estos mismos mecanismos estresores, o sea, no necesariamente es esto le pertenece a una diabetes, no, sino es un tanto compartido, como les voy diciendo, ¿no? Solo que puede actuar de manera diferente porque un diabético tipo 2 no genera anticuerpos, ¿no? Sino estos diferentes mecanismos estresores, como dice, estresores, van a generar cierto componente proinflamatorio y esto en cierto modo es un mecanismo, ¿no? De un diabético tipo 2 le genera la insulinoresistencia, ¿no? Y en ambas situaciones de estos tipos de diabetes vamos a tener los problemas con la insulina, ¿no? Bueno, el problema en sí, como ya les iba dando bien claro, es la insulina, ¿no? Si la insulina no, entonces, si no hay esto, no se puede liberar, o no hay en cantidad, no hay quien integre esa glucosa, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer nuestro organismo en cierto sentido? ¿No? Compensar. Producir glucosa de algún otro medio. Si no hay, y esto hay que tener en claro, ¿no? O sea, va a producir glucosa, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Tenemos hormonas. La insulina, acá tenemos que ya les dije su función, y acá, como pueden ver, se elevan las contrarreguladoras. Contrarregulador quiere decir como que hacen el efecto antagonista de la insulina, ¿no? Ahí tenemos cuatro esenciales, que son las contrarreguladoras que van a llevar a cabo todo este mecanismo de la producción de glucosa, que es el glucagón, la hormona de crecimiento, y la doble C, ¿no? Que es las catecolaminas y el cortisol, ¿no? Y estas hormonas en sí van a actuar en tres lugares importantes, ¿no? Dentro de este mecanismo. El tejido graso, el músculo y el hígado. El tejido graso, bueno, pues esto ya hablando, ¿qué va a producir acá? Lipólisis. ¿Qué va a producir acá? Proteólisis. Y acá netamente van a llegar todo, en resumen, ¿no? Llega todos los componentes que se van a liberar de acá para formar glucosa, ¿no? Si no hay, acá, con respecto al, quién va a llevar a cabo la lipólisis? Hay una hormona que actúa en son de la insulina, ¿no? Que es la lipasa sensible a hormonas, ¿no? Quiero mencionar eso. ¿Por qué? Si la insulina está funcionando adecuadamente y está inhibida esta hormona, entonces no se va a llevar a cabo la lipólisis. Pero en este sentido, ¿no? Si la insulina está deficiente, no hay. Esta se activa, produce a los triglicéridos, los degrada, glicerol, ácidos grasos. Y estos ácidos grasos son los que se terminan yendo, ácidos grasos libres van a irse al hígado a final de cuentas. Eso es por un lado, por el tejido graso. Por el tejido proteico, la proteólisis, aminoácidos, también se va al hígado, ¿no? Se van a la maquinaria, ¿no? Y también hablar del tejido muscular, pues es un depósito también de energía, ¿no? También tiene cierta medida de glucógeno ahí almacenado, pues se va a llevar a cabo el proceso de la glucogenólisis. O sea, el glucógeno se va a romper y va a liberar glucosa, ¿no? O sea, de cierto modo vamos viendo cómo va produciendo más y más y más. Y bueno, pues en el hígado terminan llegando todos estos, ¿no? Todos estos ácidos grasos, aminoácidos, y por parte de los aminoácidos, pues va a producir nueva glucosa, y también como el hígado es el depósito maestro, ¿no? Donde todo llega y todo se queda casi, ¿no? O sea, esto, si necesitamos algo, de acá sale, ¿no? Aquí está todo. Entonces, como tiene glucógeno, mayor cantidad que un músculo inclusivemente, ¿no? Es lo top.
también se produce el proceso de glucogenólisis y la gluconeogénesis, que es para formar la glucosa para base de los aminoácidos. ¿Y qué pasa con los triglicéridos, que digo, los ácidos grasos libres? Tiene dos rutas en este sentido, en el estimado hígado. Una, que es la beta-oxidación, y el otro, la beta-oxidación para formar cuerpos cetónicos. Y el otro, que puede volver a reutilizar estos componentes para formar nuevos triglicéridos, pero aquí ya localizados en el hígado. Entonces, tenemos acá dos situaciones. Hay un cuadro se está produciendo glucosa, ahí tenemos la hiperglucemia, cuerpos cetónicos, hipercetonemia, y bueno, en un ratito le voy a explicar el tercero que faltaba, que les dije al principio, ¿no? Y esos de los triglicéridos, déjenmelo ahí por un momento, que solo quiero que se queden que producen, ¿no? Tenemos estos dos. Ahora, me voy a concentrar más en los cuerpos cetónicos, ¿no? Porque si empiezo a hablar del otro, se va para el largo y también le puedo quitar cierta parte de exposición a una compañera. No, que eso tiene que ver con su hiperglucemia hiperosmolar, ¿no? Por eso vamos a centrar un tantito más en los cetónicos. Este, Acá hay algo, ¿no? Que pasa, que es como el hígado también puede actuar de una manera egoísta, por así mencionarlo. O sea, puede producir glucosa, ¿no? Pero cierta parte de esa glucosa que produce también se la puede quedar, ¿no? Para sus funciones metabólicas, por supuesto, porque todos nuestros tejidos necesita energía, ¿no? Por eso medio egoísta en ese aspecto. Y por otro lado, también ¿qué además está produciendo que estoy mencionando? Cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos, pues normalmente los va a ofrecer, ¿no? Miren cómo actúa. Los ofrece a los demás tejidos. Pero bien sabemos, hay dos diferencias, ¿no? Tanto en los cuerpos cetónicos y en la glucosa. Uno, que obviamente un cuerpo cetónico nunca va a reemplazar una glucosa por el componente energético que tiene. Una glucosa es lo top, pues, por así mencionarlo, y no va ser suficiente para satisfacer las demandas energéticas que cada célula de nuestro cuerpo necesita. Es uno. Y otro que también es que es tóxico. No es utilizado muy bien o sea, lo puedo utilizar, pero en cierta parte como es tóxico, no lo utiliza en menor cuantía, por así mencionarlo. ¿No? Entonces, ¿lo va a usar nuestros tejidos? ¿El resto los va a usar en los cuerpos cetónicos? Sí, pero por eso es que hay la hipercetonemia, o sea, se van a quedar gran parte en el torrente sanguíneo. Ahí tenemos un cuadro. Y ahora sí, empezando a hablar de estos cuerpos cetónicos, ¿no? Si se quedan en el torrente sanguíneo, ¿qué va a producir? Son cetoácidos. Ácidos bajan el pH y eso va a conllevar a la acidosis metabólica mediante el tapón que va a intentar hacer su cuerpo, ¿no? O sea, está bajando el pH, el bicarbonato va a intentar taponar y ahí más o menos todo el cuadro de acidosis metabólica, ¿no? Y acá les puse puntitos, ¿no? Que voy a tratar de tallar todo lo que altera o afecta todo esto que estoy hablando de los cuerpos cetónicos, ¿no? ¿Qué pasa? Si se queda en el torrente sanguíneo, en el riñoncito, ¿qué va a hacer? Simplemente, o sea, va a producir la eliminación de estos cuerpos cetónicos y vamos a observar la cetonuria. El músculo, que ya lo iba mencionando, pero esto lo voy a reservar para el final porque no tiene tanto que ver, pero si no es algo más general como para entender una P de por qué la diabetes, de las 4 P de la diabetes, ¿no? Con respecto al núcleo respiratorio, sí me interesaría un poquito hablar, ¿no? Como ya les mencioné de los cuerpos cetónicos, que están en la sangre, ¿no? Y el bicarbonato intenta taponarlos en cierta parte. Dentro de sus mecanismos bioquímicos, va a producir a final de cuentas como productos CO2 y una molécula de agua. El CO2 es lo que me interesa aquí. ¿Por qué? Porque este es capaz de atravesar lo que es la barrera hematoencefálica y llega pues simplemente al sistema nervioso y vuelve a ser un mecanismo de reverso de esto de las reacciones del bicarbonato que realizó, formando ácido carbónico e hidrogeniones. Y y esos hidrogeniones son los que van a interactuar con el núcleo de la respiración y haciendo que el paciente tenga la taquipnia. Una taquipnia muy rápida e intensa, ¿no? Que es el patrón respiratorio típico de este tipo de acidosis metabólica, ¿no? Que es el patrón de Kussmaul. Por eso. Con respecto al sistema nervioso central, se puede alterar de las dos formas. No estoy hablando de la glucosa en sí, ¿no? Estoy concentrándome en cuerpos, pero de cualquier forma se puede alterar, ¿no? Y puede dar lo mismo, casi. Puede dar lo mismo en sí. ¿Por qué? No voy a hablar de la glucosa, pero los cuerpos cetónicos es en torno al pH, ¿no? Si es un pH ácido, ese pH ácido propiamente va a alterar la sinapsis neuronal y el paciente en ese sentido se puede sentir medio estuporoso, confundido, casi que no reacciona, ¿no? Casi como un precoma puede encontrarse, inclusive si es que es muy severo, ¿no? La situación llega al coma fácilmente,
¿no? Y con respecto al aparato cardiovascular, también tiene que ver con el pH, ¿no? O sea, más severo o peor porque puede afectar tanto al corazón y vasos sanguíneos en el sentido de que en el corazón lo que va a producir es que trabaje menos, vamos a tener un menor gasto cardíaco y a nivel del vaso sanguíneo por esa producción de CO2 puede vasodilatar, ¿no? los vasos sanguíneos y producir en cierta medida hipotensión y esto simula un cuadro de shock, pues nuestro paciente está en shock, ¿no? Y como lo dice la literatura es que es un colapso cardiovascular, ¿no? Con respecto al músculo, le iba mencionando la proteólisis y si le sumamos el grado de deshidratación que tiene el paciente porque tiene una diuresis osmótica, ¿no? Por esa sobrecarga de glucosa, un cuadro de proteólisis más deshidratación es una P, pérdida de peso, ¿no? Y con respecto al hígado que les mencioné que se quedaran, ¿no? Es el que sintetiza triglicéridos, ¿no? Esos triglicéridos, con esos triglicéridos se van a formar nuevas lipoproteínas, que sobre todo, ¿no? Las de very low, las proteínas de muy baja densidad, very low density lipoprotein creo que era, ya, en fin, mi gringo, ya, tenemos VLDLs que se están produciendo, ya, pero también dentro de lo que les consigne, ¿no? O sea, dentro de su ciclo de estos lipoproteínas, hay algo que o sea, normalmente degrada, ¿no? Que es la lipoproteína lipasa, perdón, que normalmente trabaja a son de la insulina. O sea, si hay insulina, funciona la lipoproteína lipasa y es capaz de degradar estos VLDL que son malos, pues, ¿no? Pero como no hay insulina, no funciona y se van a ir depositando en mayoría los VLDL en la sangre. Por eso es que por eso también es importante a estos pacientes pedirle el perfil lipídico, ¿no? Y dependiendo también de su dieta del paciente, pueden acompañarse de un incremento de kilomicrones también, VLDL y kilomicrones. Y todo esto que va a llevar a fin de cuentas que la sangre de ese paciente tenga una viscosidad mayor, hasta inclusive te puede llegar a un grado de hiperviscosidad. Y esto lo estoy dirigiendo hacia un entorno de por qué de estos pacientes tienen dolor abdominal. Porque esa hiperviscosidad sanguínea puede inclusive llegar a afectar a los capilares pancreáticos, ¿no? Que, bueno, pueden llegar, lo afectan, ¿no? Lo inflaman en cierto sentido, pero más se va a comprometer por el sentido de que el páncreas va a intentar solventar o arreglar eso, ¿no? Con su lipasa, pero lo que no va a tener en cuenta es que va a liberar ácidos grasos y esto produce más cascada inflamatoria, más casi cascada inflamatoria y propiamente produce una pancreatitis. Por eso el dolor de estos pacientes es tipo como el cinturón, ¿no? Bueno, mi paciente tuvo esto, por eso yo estaba medio sospechando y le quise comentar esto al doctor, que el paciente que me dejó, pero vamos a ver, dijo. Ya, en fin. Con No se respecto a preocupe las... que mañana lo discutimos. Ya me enteré de otras cositas ahí en la historia clínica. Voy a ver si lo puedo decir mañana bien, doctor. Ya, en fin. Seguimos. Sintomatología. Bueno, las cuatro P's que ya conocemos, ¿no? Poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso y poliuria, ¿no? Y además agregándolos el tema de la fatiga, esto me olvidé de decirles, ¿no? Que esto es gracias a llevado a cabo por los cuerpos cetónicos. A mayor cantidad, la presencia de estos cuerpos cetónicos le produce las náuseas y los vómitos, el dolor abdominal, que ya lo expliqué, y la debilidad muscular por el tema que se está usando, pues literalmente es un músculo para generar nuevos componentes energéticos, ¿no? Ya les expliqué esto en el examen clínico, pues vemos la respiración del patrón de Kussmaul, profundo y rápido, el aliento cetónico, ¿no? Bueno, tenemos tres cuerpos cetónicos, el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. ¿Quién creen que es el responsable de producir este aliento olor a frutas característico de este paciente? El último, la acetona, porque en cierta medida es más soluble, puede llegar a la respiración pulmonar y cuando el paciente respira, pues simplemente lo bota en ese entonces y nosotros solemos eso, ¿no? Pero ¿cuál es el que se encarga? ¿Cuáles son los que se encargan en sí de producir toda esta serie de daños en los órganos correspondientes? Los que se quedan en el torrente, así circulando órgano por órgano y dañándolo, siempre van a encontrar en la literatura que es el responsable, el top, el número uno, el beta-hidroxibutirato. Sí, beta-hidroxibutirato y luego le sigue el acetoacetato. En una relación, normalmente el organismo tiene una relación de 1 a 1, ¿no? Si es que están presentes. Pero en estas situaciones hay una desproporción de 5 a 1, inclusive, imagínense. ¿No?
algo mencionarles por ahí. El estupor mental, que ya les mencioné como que este paciente, ¿no? En base al cuadro acidótico que tiene, la piel seca y las mucosas secas que les pertenece a un cuadro de deshidratación, la taquicardia que en son de compensar tal vez ese sentido del colapso cardiovascular, la hipotensión que también les expliqué y una hipotermia leve que puede tener el paciente. Y acá una mnemotecnia que me encontré que por ahí las 3P y la 3C, ¿no? Poliuria, polidipsia, pérdida de peso, cefalea, confusión, más cetosis, ¿no? Y esto lo equivale a una fórmula de aliento afrutado más Kussmaul, ¿no? Ahora sí les doy pase a mi compañerita, que va a continuar con la exposición. Bueno, ahora por mi parte voy a hablar sobre el diagnóstico. Como ha mencionado mi compañero, tenemos que guiarnos bastante primero de lo que es la clínica, ¿no? Recordar siempre de que la clínica de una cetoacidosis diabética va a tener una evolución bastante rápida, una instauración rápida en un periodo menor a 24 horas, ¿no? Y tenemos los síntomas clásicos que ha mencionado mi compañero, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, es importante poder evaluar qué factor puede estar desencadenando este cuadro. Usualmente tenemos factores como las infecciones, hasta en un 56%. En pacientes que ya han sido diagnosticados con diabetes puede deberse a la omisión del tratamiento con insulina. En otros pacientes se manifiesta como debut de la enfermedad. También puede deberse a tóxicos, llamemos alcohol, drogas y fármacos, principalmente los corticoides, pero también se ha relacionado con los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa 2, también otros fármacos como neurolépticos y diuréticos. Otro factor precipitante también podría ser una enfermedad cardiovascular, entre ellas la cardiopatía isquémica, un infarto agudo de miocardio, o en el caso de un accidente cerebrovascular también podría considerarse. Siguiente, por favor. Entonces, para ello, nuestro plan de trabajo tiene que involucrar principalmente la medición de la glucosa, realizar una gasometría arterial y la medición de lo que es la cetonemia, ¿no? A partir del beta-hidroxibutirato, o bueno, cuerpos cetónicos en orina, los cuales tienen que ser significativos, es decir, mayor a 2 cruces. Y en cuanto a las pruebas complementarias, obviamente pedir pruebas de función renal, principalmente por que esta la depresión de volumen podría condicionar a una falla renal de tipo prerrenal por pérdida de este volumen. Y bueno, electrolitos séricos también. Si es que se está sospechando de infecciones, obviamente pedir radiografía de tórax, el EKG principalmente para la cardiopatía isquémica y bueno, hemograma completo si es que se sospecha también de procesos infecciosos junto a los cultivos correspondientes, ¿no? Hemocultivo, urocultivo y el cultivo de esputo. Entonces, vamos ahora ya con lo que sería los criterios diagnósticos según ADA 2025. Tenemos aquí que la cetoacidosis diabética tiene que cumplir con estos criterios de una glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro o historia previa de diabetes, acompañado de un nivel de beta-hidroxibutirato mayor a 3 milimoles por litro o una tira reactiva de cetonas en orina mayor o igual a 2 cruces y el pH menor a 7.3 o el bicarbonato menor a 18 milimoles por litro. Siguiente. Sin embargo, aquí tenemos que hacer ciertas observaciones en cuanto a algunos datos de laboratorio que también podrían orientarnos al diagnóstico o incluso alarmarnos. Entonces, primero tenemos que recordar que en este tipo de pacientes se podría dar una elevación inespecífica de la amilasa y la lipasa séricas, esto en una proporción hasta el 25% de estos casos. En este caso, lo que tendríamos que utilizar si es que sospechamos de una pancreatitis aguda sería obviamente estudios de imagen, una tomografía computada para descartar el diagnóstico. En el caso de la leucocitosis, esta no necesariamente va a indicar un proceso infeccioso, a menos de que el recuento de leucocitos esté por encima de 25.000 por mililitro, principalmente con desviación a la izquierda, lo que nos indicaría o lo que sugiere más ya un proceso infeccioso de base. Por otra parte, en estos cuadros también podría darse una hiponatremia dilucional, y esto porque tenemos que la hiperglucemia marcada va a aumentar la osmolaridad plasmática. Entonces, el agua que está del intracelular pasa al extracelular y el agua va a empezar a diluir el sodio que está en el plasma, ¿no? Entonces, esto va a generar una hiponatremia dilucional y no necesariamente va a indicar que el paciente tiene un déficit como tal o un déficit real de sodio.
Entonces, para ello tenemos que corregirlo por la glucosa y ya en el caso de que persista, ¿no?, este sodio alto o normal alto, tenemos que ya suponer de que existe un déficit real de agua libre, ¿no?, por esta deshidratación. Entonces, esto indicaría que el paciente ha perdido mucho más agua justamente por esta poliuria de tipo osmótica, y esto de cuadro se denominaría ya hipernatremia relativa. Por otra parte, en el caso de la temperatura también tenemos que tener mucho cuidado, porque usualmente estos pacientes podrían cursar con cuadros de hipotermia. Sin embargo, si es que tenemos ya una elevación de la temperatura o incluso una temperatura normal, esto no nos haría descartar un proceso infeccioso, ¿no?, o una infección concomitante en este caso. Siguiente, por favor. Entonces, ahora tendríamos que establecer lo que es el diagnóstico diferencial. En este caso, planteamos, ¿no?, los diagnósticos diferenciales de acidosis con anion gap elevado. En este caso estaría la acidosis láctica, que en este caso usualmente vamos a tener que el lactato va a estar elevado. Por otra parte, la acidosis láctica tipo A usualmente se va a deber a hipoxia, por hipoperfusión y sepsis, y bueno, la tipo B, que se relaciona más con hepatopatías, neoplasias o consumo de medicamentos como metformina. Por otra parte, en el caso de la insuficiencia renal, tendríamos de que esta se va a acompañar de una hiperpotasemia severa y un pecho urinario menor a 5.5, y esto básicamente porque el riñón no va a poder eliminar estos ácidos fijos, ¿no? Y finalmente, en el caso de las intoxicaciones, en este caso las sustancias que están en la tabla, como etanol, metanol, formaldehído, estos van a generar metabolitos ácidos, ¿no?, como el formiato, el oxalato, y también van a causar una acidosis metabólica de tipo anion gap elevado. Sin embargo, tendría que haber, pues, un antecedente de exposición ante estas sustancias. Siguiente, por favor. Entonces, ya teniendo en cuenta cómo es que realizamos el diagnóstico, ahora tendríamos que abordar al paciente. Y bueno, básicamente el tratamiento tiene 3 ejes o 3 pilares. Primero sería corregir la acidosis, es decir, restaurar, ¿no?, el pH mayor a 7.3, el bicarbonato mayor a 15, y bueno, normalizar la cetonemia y corregir la deshidratación y los déficits de electrolitos existentes. Entonces, si tenemos un cuadro de cetoacidosis diabética leve, aquí tenemos un paciente que todavía se encuentra alerta, con un pH entre 7.25 y 7.30, con un bicarbonato de 15. Se cortó tu volumen. Ah, sí, disculpe, doctor. Un bicarbonato de 15 a 18 y un beta hidroxibutirato de 3 a 4 milimoles por litro, y el manejo podría darse en una sala de emergencia. Por otra parte, en una cetoacidosis diabética ya moderada, tenemos que prestar mucha atención al nivel de conciencia. Aquí ya va a estar alterado, teniendo que nuestro paciente podría estar ligeramente adormecido. El pH también ya disminuye entre 7 a 7.24, el bicarbonato también entre 10 a 15 y el beta-hidroxibutirato entre 4 a 8 milimoles por litro. Finalmente, si es que ya tenemos a un paciente con un cuadro severo, ya el nivel de conciencia está muy comprometido, llegando a nivel de estupor o incluso coma, el pH por debajo de 7, el bicarbonato menor a 10 y el beta-hidroxibutirato en niveles mayores a 8 milimoles por litro. Y el manejo aquí ya tiene que ser inmediato por UCI. Siguiente, por favor. Entonces, iniciando con lo que ya es el manejo como tal, tenemos primero que reemplazar los fluidos, justamente por esta depresión del volumen plasmático en el paciente, que se calcula que aproximadamente va a ser de 4 a 5 litros. Entonces, inicialmente lo que se recomienda es que se administren 2 litros de solución isotónica, ¿no?, salina de 0.9% en las primeras 2 a 3 horas. Y después ya continuar con una infusión a 300 a 400 mililitros por hora. Ahora, si es que el sodio se encontrara mayor a 150.000 equivalentes litro, aquí se recomienda una solución hipotónica de 0.45. Ahora, ¿cómo es que podemos asegurar una rehidratación del paciente? Reponiendo de 3 a 4 litros en las primeras 8 horas, pero también tenemos que tener mucho cuidado con sobrehidratar al paciente. Si es que se reincorporan más de 5 litros en 8 horas, esto podría causar unas complicaciones, las cuales abordaré más adelante, como el edema cerebral o un síndrome de distrés respiratorio agudo.
También un punto importante es saber que cuando ya la glucosa cae a alrededor de 250, 200 miligramos por decilitro, se tiene que cambiar a una solución glucosa del 5%. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente paso entonces sería la insulina. En este caso, tenemos que vigilar antes de administrar la insulina el nivel de potasio, ya que la insulina lo que va a hacer es activar también a la bomba sodio-potasio ATPasa, y esto hace de que el potasio también entre a la célula y podría causar una hipopotasemia, ¿no? Que a su vez puede causar arritmias mortales como una fibrilación ventricular. Entonces, primero manejar eso y en el caso de la insulina, ya para administrarla, la infusión estándar es de 0,1 unidades por kilogramo por hora intravenoso, no de una insulina regular. Ahora, si es que la glucosa no baja más del 10% en la primera hora, se puede dar un bolo de 0,1 a 0,14 unidades por kilogramo. En casos ya muy raros, algunos pacientes podrían tener resistencia a la insulina y aquí tendríamos que ya duplicar la dosis cada 2 a 4 horas si es que persiste esta hiperglucemia, pese a los líquidos. El objetivo con la insulina es poder controlar la glucosa y reducirla a 50 a 70, de 50 a 70 miligramos por decilitro por hora. Y el objetivo es continuar la insulina hasta normalizar el pH. Y ya posteriormente se puede realizar esta transición de intravenoso a subcutáneo. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de lo que sería el potasio. Bueno, en realidad se calcula de que la pérdida total podría ser hasta 200.000 equivalentes y como ya había mencionado, con la corrección de acidosis existe un riesgo de hipopotasemia. Entonces tenemos que controlar primero si es que nuestro paciente tiene todavía o conserva la orina y si es que no es urémico, podríamos utilizar cloruro de potasio, se indica de 10 a 30.000 equivalentes por hora desde la segunda a la tercera hora de tratamiento. Sin embargo, si es que el potasio sérico es mayor a 5, o sea, está en hiperpotasemia, tenemos que todavía esperar al menos 2 horas para que descienda y en ese caso, si es que el potasio fuese menor a 3,5, aquí tendríamos que suspender la insulina justamente para disminuir el riesgo de hipopotasemia. Finalmente ya se recomienda que cuando el paciente tolere la vía oral, se recomiendan ya alimentos ricos en potasio como el plátano o tomate. Por otra parte, también, si es que hay un cuadro de cetoacidosis leve y el paciente se encuentra cooperativo, parte de este reemplazo de potasio también podría realizarse por vía oral. Siguiente, por favor. En cuanto al bicarbonato, el beneficio es algo controversial, ya que se han demostrado que existen distintos efectos adversos. Primero, por una hipopotasemia, por una entrada rápida del potasio al espacio intracelular. Y eso también podría producir hipoxia tisular o acidosis cerebral. Entonces, la única indicación del bicarbonato es si es que el pH arterial se encuentra por debajo de 7. Si es que ya está mayor a 7,1, en realidad ya incrementa mucho más el riesgo de un rebote alcalótico y nuevamente podría haber el riesgo de hipopotasemias y arritmias que pueden llevar a la muerte al paciente. Siguiente, por favor. También cabe recalcar que en estos pacientes se recomienda que se utilice un catéter de Swan-Ganz para permitir un monitoreo mucho más estricto de lo que es la reposición de líquidos y la reposición de electrolitos que se está realizando. Finalmente, lo que es el fosfato solamente se indica si es que hay una hipofosfatemia grave. Esta se entiende por un valor por debajo de 1 miligramo por decilitro. Y bueno, sí existe un riesgo de una hipocalcemia severa con tetania, así que tampoco se indica si es que no necesita el paciente. Y finalmente, otros manejos van a depender bastante de la condición basal del paciente, es decir, se podría también indicar heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas, como enoxaparina a 40 miligramos una vez al día, si es que, por ejemplo, tiene factores de riesgo, ¿no? Para una trombosis, si es un adulto ya mayor, o si es que va a permanecer inmovilizado por bastante tiempo. Y bueno, por otra parte, tratar los precipitantes, ¿no? Si hablamos de una infección de base, pues la antibiótico-terapia, ¿no? ¿Cuándo es que hablamos de la resolución de este cuadro? Bueno, finalmente cuando el paciente alcanza una glucemia menor a 200 miligramos por decilitro, un pH mayor a 7,3 y un bicarbonato mayor a 18 con la cetonemia negativa. A este punto ya puede reiniciarse la alimentación oral y pasar la insulina vía subcutánea. Sí.
Porque justamente para los criterios de resolución se va a utilizar lo que es la cetonemia y no las tiras reactivas o la cetonuria. Bueno, principalmente porque el test de orina para estas cetonas no va a detectar el beta-hidroxibutirato. Entonces, en la fase aguda de la cetoacidosis, lo que predomina es el beta-hidroxibutirato, como mencionó mi compañero. Entonces, el test puede ser falsamente negativo o puede marcar menos de 2 cruces. Y durante el tratamiento, incluso después del tratamiento, lo que sucede es que el beta-hidroxibutirato se va a ir convirtiendo en acetoacetato. Entonces, esta cetonuria incluso podría aumentar, pero esto no quiere decir que el paciente no esté mejorando, ¿no? Entonces, en realidad la cetonuria no va a reflejar bien la evolución de un paciente con cetoacidosis diabética, por ende lo que tiene que guiarnos es la cetonemia. Finalmente, para hablar ya de lo que serían las complicaciones, como había mencionado al principio, está el edema cerebral, y esto principalmente se va a manifestar como dificultad respiratoria o hipoxia, o a partir de la hipoxia en nuestros pacientes. Y en este caso hay factores de riesgo que se han identificado, principalmente la edad pediátrica, una acidosis basal grave del paciente, una corrección rápida de la hiperglucemia, que es lo más común, un exceso de volumen en las primeras 4 horas en cuanto a la reposición de fluidos y el tratamiento con bicarbonato. Y bueno, el manejo para este cuadro sería administrar manitol. Manitol, dexametasona e hiperventilación principalmente. En cuanto ya al pronóstico del cuadro de una cetoacidosis diabética, el promedio es entre 1 hasta el 5% de mortalidad como máximo. Sin embargo, en ciertas condiciones, o bueno, en el caso de la edad, ¿no? En el caso de los ancianos puede incrementar la mortalidad incluso superando el 20%. Y hay otros factores también que se asocian a un peor pronóstico, como bueno, el infarto agudo de miocardio, un proceso de isquemia intestinal o una disfunción renal previa. Entonces, bueno, ya para finalizar con el seguimiento, básicamente tenemos que seguir monitoreando lo que es la glucemia, medirla cada hora y ya luego puede ampliarse un poco el intervalo cada 2 horas, incluso cada 6 horas. Finalmente también lo que es seguir midiendo el beta-hidroxibutirato, el pH, los electrolitos, ¿no? Y eso se puede realizar monitoreando cada 4 o 6 horas, dependiendo de cómo va evolucionando el paciente. Eso sería todo por mi parte, le paso a mi compañero. Bueno, continuando con la presentación, ahora vamos a ver lo que es el estado hiperosmolar hiperglucémico. Siguiente, por favor. Bueno, en la definición podemos definir que esto pues es una complicación médica aguda que pues es potencialmente letal, principalmente como resultado de un paciente que ha tenido una diabetes mellitus descontrolada. Se va a caracterizar principalmente porque va a tener alteraciones en el estado de conciencia. Este va a ser producido por principalmente 3 factores: una hiperglucemia severa, la hiperosmolaridad y una deshidratación profunda. Como datos epidemiológicos, tenemos de que este va a ser un cuadro que se va a presentar principalmente en pacientes de mediana edad o de edad avanzada, ¿no? Que van a ser pacientes principalmente con diabetes mellitus tipo 2. Este cuadro es mucho menos común que la cetoacidosis diabética, representando tan solo un 1% de las admisiones por diabetes. Sin embargo, sí va a conferir una mayor mortalidad frente a la cetoacidosis diabética, ¿no? Con aproximadamente 10 a 20%. En pacientes mayores de 65 años se ha reportado que hay incluso mayor mortalidad, hasta de un 71%, esto aunado principalmente a otros factores, ¿no? Como la edad o como la respuesta al tratamiento o al cuadro que estos pacientes presentan. Asimismo, cabe resaltar que este cuadro puede presentarse en combinación con una acidosis metabólica hasta en un 30% de los casos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando un poco de la fisiopatología, vamos a tener de que en el estado hiperosmolar hiperglucémico va a haber una deficiencia relativa de insulina. Es decir, vamos a tener insulina presente, sin embargo, no en una cantidad que va a ser suficiente para poder permitir la entrada de glucosa a las células. Esta hipoinsulinemia va a evitar que los tejidos utilicen la glucosa, provocando una hiperglucemia. Por otro lado, la deficiencia de insulina, que va a estar combinada también con el aumento de hormonas contrarreguladoras, va a estimular otros procesos, ¿no? Tales como la gluconeogénesis y la glucogenólisis, que aunado a una poca utilización de la glucosa va a generar en el paciente un cuadro de hiperglucemia.
A diferencia de la cetoacidosis diabética, la presencia quizá ínfima de la insulina que va a haber en este cuadro va a inhibir la lipólisis, ¿no? Por ende, estos pacientes no van a tener una cetogénesis significativa, ¿no? Por lo tanto, no van a generar cuerpos cetónicos. Esta hiperglucemia que va a haber, ¿no? La glucosa elevada, va a superar el umbral renal, generando así que esa glucosa se excrete por la orina, ¿no? Generando glucosuria. Esta, a su vez, va a arrastrar agua, va a arrastrar electrolitos, generando así una diuresis osmótica y, por ende, una deshidratación progresiva. El agua que se va a perder va a ser tanto del compartimento extracelular como intracelular, generando también así un aumento de la osmolaridad. Por ende, hablamos también de una hiperosmolaridad. Esta hiperosmolaridad va a generar un poco la salida del agua del cerebro, ¿no? Generando así también la contracción de las neuronas, lo que nos va a dar como consecuencia las características o manifestaciones neurológicas de los pacientes, ¿no? Los pacientes pueden tener confusión, letargo, convulsiones o incluso poder llegar hasta un coma. En síntesis, como resumen de la fisiopatología, tenemos de que el estado hiperosmolar hiperglucémico va a ser una deficiencia relativa de la insulina que va a permitir que se acumule glucosa en sangre. Sin embargo, esta poca insulina, va a servir para inhibir la lipólisis. Por ende, no va a haber formación de cuerpos cetónicos. A su vez, esta hiperglucemia va a provocar la pérdida excesiva tanto de agua como de electrolitos por los riñones, llevando a una deshidratación profunda y a una hiperosmolaridad plasmática. Todo ello va a terminar afectando órganos tales como el cerebro, generando las manifestaciones neurológicas que ya mencioné. Siguiente. En este cuadro tenemos también factores precipitantes de esta condición, siendo quizá el más común una no adherencia al tratamiento de los pacientes. Como hablamos, suele presentar en pacientes mayores, incluso la mayoría de ellos ya diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? A diferencia de la cetoacidosis diabética, que suele ser un debut. Los pacientes no suelen ser adherentes tanto con su tratamiento farmacológico como no farmacológico. Otro factor precipitante puede ser las infecciones. Como ya mencioné, suelen presentarse en personas adultas, ¿no? Que están expuestas quizás a infecciones como neumonía o otros focos infecciosos tales como las vías urinarias o focos dentales. Otros factores precipitantes que se mencionan también son las enfermedades concomitantes agudas. Se habla del ACV, de una trombosis mesentérica, un infarto, un TEP. Asimismo, también se menciona cuadros de estrés, tales como cuadros, por ejemplo, después de un estado posoperatorio, ¿no? Luego de una cirugía mayor. También se menciona como un factor precipitante el consumo de tóxicos o de fármacos, ¿no? Como tóxicos tendemos a drogas, tales como la cocaína, también al consumo de alcohol, y fármacos se habla como el consumo de corticosteroides o incluso también diuréticos tiacídicos. Siguiente, por favor. Esto nos va a llevar a las características clínicas que van a presentar estos pacientes. Otra diferencia con la cetoacidosis diabética van a ser que estos pacientes van a desarrollar los síntomas y los signos de manera paulatina. Si en la cetoacidosis diabética el cuadro se daba quizá en días o horas, acá en el estado hiperosmolar hiperglucémico el cuadro se va a dar en días a semanas incluso, con el que el paciente va a presentar síntomas, ¿no? Y frecuentemente ya los pacientes cuando acuden quizá a la emergencia es porque ya empiezan a presentar alteraciones del estado de conciencia. Primero tenemos manifestaciones clínicas asociadas con la hiperglucemia. Están, por ejemplo, la poliuria, la polidipsia, alteración del estado general, incluso alteraciones visuales. También vamos a tener síntomas neurológicos. Estos van a estar relacionados principalmente, como había mencionado, con el grado de deshidratación y de hiperosmolaridad. Estos pueden ir desde, por ejemplo, una disminución discreta del estado de alerta hasta el paciente llegar a un letargo, a estar confuso, a convulsionar, incluso llegar a un coma. Otra diferencia con la cetoacidosis diabética es que el dolor abdominal en este cuadro es muy poco frecuente. Y bueno, su presencia nos debe orientar hacia un posible factor precipitante, por ejemplo, una pancreatitis.
Asimismo, lo que debemos buscar nosotros al examen clínico van a ser datos de deshidratación grave, ¿no? Vamos a encontrar mucosas secas, una turgencia de la piel deficiente, hipotensión arterial, taquicardia, y por eso va a ser lo que nosotros debemos de evaluar en el examen físico. Siguiente. Ahora Andrea va a continuar con el diagnóstico. Sí, buenas tardes. Yo voy a continuar hablando acerca del diagnóstico en estos pacientes que presentan este estado hiperosmolar, hiperglucémico. Y bueno, cuando estos pacientes llegan en este estado, viene a ser algo muy urgente, ya por emergencia. Es por ello que debemos de tomar los exámenes básicos, medirle la glucosa y bueno, también hacerle un examen de orina para ver si hay cuerpos cetónicos. De esta forma diferenciar un estado de acidosis con el estado de hiperosmolar, así como también los electrolitos, el urea y creatinina, tomarle un AGA, y algo muy importante es que en estos pacientes se les debe tomar el hemograma completo porque una de las causas, aparte de la mala adherencia al tratamiento, vienen a ser las infecciones. Cuando se le hace a estos pacientes el diagnóstico, se les debe hacer un seguimiento de lo que viene a ser la glucosa, medirla constantemente cada hora, cada 2 horas, dependiendo del cuadro de la severidad que pueda tener el paciente, así como también los electrolitos y los gases arteriales. Siguiente. Bueno, este es de un artículo que había sacado de una guía del 2018, pero abajo está con la guía ADA 2025. Pero en ambos son muy parecidos, solo algunas cosas cambian que ahorita lo voy a detallar, que vienen a ser cuáles son los criterios para diagnosticar un estado hiperglucémico o hiperosmolar. Primero es el paciente que se va a encontrar en un estado de hiperglucemia, a comparación quizá de la cetoacidosis, que era tener una glucosa mayor de 200. Para que un paciente se encuentre en este estado hiperosmolar debe superar a los 600 miligramos por decilitro. El otro valor importante viene a ser que se va a encontrar en un estado de hiperosmolaridad, una osmolaridad efectiva mayor de 300. Recordemos que lo normal es que esté de 285 a 295. Vamos a encontrar una ausencia de cetonas o un beta hidroxibutirato menor de 3, o cuando se le hace la prueba de orina con la tía reactiva, no deberíamos de encontrar cruces. También con una ausencia de acidosis, con un pH mayor de 7.3 y un bicarbonato mayor de 15. Y bueno, otro dato viene a ser la clínica, ¿no? Estos pacientes van a llegar con un estado de somnolencia, estupor y coma. Siguiente. Una vez entonces haber diagnosticado a este paciente que se encuentra en un estado hiperglucémico hiperosmolar, ¿cuáles son las metas o cuáles son los criterios de resolución que vamos a buscar lograr con el tratamiento? Lo primero sería llegar a una osmolaridad sérica efectiva menor de 310, que la glucosa pueda estar menor de 250, y como tercer punto es que el paciente pueda lograr recuperarse de su estado de alerta. Siguiente. Entonces, este es un diagrama en donde vamos a partir en qué es lo que se debe hacer. El tratamiento es muy parecido al cual se le da en una cetoacidosis diabética, pero lo primero es identificar si estamos frente a una cetoacidosis o un estado hiperglucémico hiperosmolar. Ya con eso tenemos que medir constantemente la glucosa y los electrolitos cada 1, 2 horas o cada 4 horas. Cuando el primer paso de estos pacientes en el tratamiento viene a ser la hidratación, pero tenemos que considerar en caso que el paciente tenga algún compromiso cardíaco o renal, porque no le podemos sobrehidratar o dar más volumen. En caso de que no tenga un compromiso cardíaco renal, se le debe de hidratar con solución salina al 0.9%, de 15 a 20 mililitros por kilogramo vía intravenosa, o lo más práctico es darle 1 litro por hora al paciente para de esta forma ir bajando sus niveles de glucosa. A la par debemos de considerar el potasio, que está en la otra esquina, en donde debemos de buscar de que el potasio, este electrolito, se pueda encontrar o mantener en un nivel de 4 a 5 mil equivalentes por litro. Si el potasio del paciente está dentro de los 3.3 a 5.2, podemos administrarle lo que viene a ser cloruro de potasio de 20 a 30 mil equivalentes,
Sin embargo, si el potasio del paciente ya está mayor de 5.2, no se lo debería de administrar. Siguiente, por favor. Entonces, como estábamos en el paso de la hidratación, al paciente se le va a administrar el cloruro de sodio a 0.9%, pero como estamos administrando el sodio, debemos de ir evaluando constantemente a que el paciente no llegue a un estado de hipernatremia. Es por ello de que se le debe medir lo que es el sodio corregido, evaluando si es que pasa los 135 mil equivalentes por litro. En caso si lo pase y ya llegue a un punto pueda llegar a un punto de hipernatremia, lo que vamos a hacer es bajar la solución salina a 0.45%, 250 a 500 mililitros por hora, pero en situación de que no esté superando este valor de 135, podemos continuar dándole la solución salina al 0.9%. ¿Qué es lo que sucede si a pesar de que le estamos dando la hidratación al paciente no mejora o no disminuye lo que viene a ser sus niveles de glucosa? Entonces, ya a partir de ello podemos empezar a considerar brindarle lo que es la insulina. Y de aquí viene la importancia de ir midiendo lo que son sus electrolitos, en este caso el potasio. Recordemos de que la insulina hace de que el potasio que se encuentra en la sangre ingrese a las células. Entonces, si estamos con un potasio menor de 3.3, haríamos de que el paciente llegue a un estado de hipocalemia. Y es lo que no queremos. Es por ello de que si el paciente presenta un potasio menor de 3.3 mil equivalentes por litro, no se le puede administrar insulina y por ende vamos a administrarle cloruro de potasio de 10 a 20 mil equivalentes, esperando de que pueda superar este rango. Y en caso de que el potasio del paciente sí está mayor de 3.3 mil equivalentes por litro, administramos lo que viene a ser la insulina en vía endovenosa. Le vamos a administrar una insulina rápida o una insulina regular, 0.1 unidades por kilogramo, buscando disminuir su glucosa de 50 a 70 miligramos por decilitro por hora. Siguiente, Lorenzo. Entonces, cuando ya habiendo administrado lo que es la insulina en este paciente, en los pacientes, cuando llegamos a que la glucosa es menor de 250 miligramos por litro, cambiamos ahora sí, cambiamos la dosis de la insulina, la bajamos a 0.05 unidades por kilogramo por hora y a la par le vamos a brindar al paciente dextrosa al 5% porque no queremos que baje tanto tampoco sus niveles de glucosa, y ya con eso, si logramos llegar a los criterios de resolución que vienen a ser tener una osmolaridad menor de 310 o una glucosa menor de 250 y que el paciente vuelva a estar en un estado de alerta pueda tener la capacidad de glutir, iniciamos lo que es la vía oral y cambiamos la insulina que estaba administrándose vía endovenosa a una subcutánea. Y en caso de que el paciente no pueda lograr todavía estos criterios de resolución, continuaríamos brindándole lo que es la dextrosa al 5% y la insulina al 0.05. Y siempre evaluando su estado de alerta, que es la clínica más característica en este estado de hiperglucemia hiperosmolar. Y bueno, eso sería con respecto al tratamiento y las referencias. Y bueno, con respecto a la exposición del seminario de hoy, doctor. Muy bien, hemos revisado con sus compañeros el manejo de las complicaciones agudas de la diabetes. Ustedes saben que las complicaciones agudas de diabetes son tres, ¿no? La hipoglicemia, el estado hiperosmolar y el cuadro de cetoacidosis diabética. Sus compañeros han precisado cuándo sospecha una cetoacidosis o cuándo sospecha un estado hiperosmolar. La hipoglicemia probablemente no sea mayor problema porque generalmente ya el antecedente de pacientes diabéticos, la mayoría de pacientes mayores o pacientes con falla renal que se administran antibióticos orales, a veces de acción prolongada, como por ejemplo que ya no se utiliza mucho en algunos fármacos, ¿no? Que antes tenía mucha acción muy lenta y tiende a producir hipoglicemia, o la mala administración de la insulina, ¿no? Entonces, generalmente hay ese antecedente que nos señala cuando un paciente llega con estado de estupor o coma, poder diferenciarlo. Sin embargo, cuando tengan ustedes un paciente que viene en coma, no está muy clara la situación, no tienen la posibilidad de hacer
un dosaje de insulina, ya sea a través de un laboratorio, a través de la cinta sangre capilar, ¿no? Con el medidor de glucosa, el glucómetro, a veces no es posible en situaciones que ustedes manejen todo como si fuese hipoglicemia. O sea, administren el dextrosa al 33%, 5 ampollas. Si el paciente no despierta, definitivamente está frente a una cetocidosis o un estado hiperosmolar. Como ven, también el manejo no es muy diferente entre uno y otro, salvo el retraso de la insulina en los casos de estado hiperosmolar. El paciente en estado hiperosmolar es muy lábil, entonces su glucosa baja rápidamente solo con hidratación. En cambio, en los pacientes con estado cetoacidótico, la baja es un poco más lenta y un poco más de resistencia a la baja de la glucosa. Por eso, por lo general, retrasamos un poco con estado hiperosmolar. Entonces, ten en cuenta entonces, las tres formas en las cuales se puede presentar esta complicación aguda: el coma hipoglicémico, la cetosis y el estado hiperosmolar. ¿Cómo hacer la diferencia entre uno y otro cuando llega un paciente? Fundamentalmente, la glucosa va a ser el primer factor, que lo tienen a la mano, ya sea con un glucómetro. Por lo general, los pacientes cetoacidóticos rara vez pasan de 400 o 500 de glucosa. El paciente hiperosmolar, por lo general, sus valores son por encima de 600. Entonces, ahí tienen algo que le puede ayudar. Si tienen un AGA, definitivamente el AGA le va a ayudar tremendamente, porque ahí van a determinar el pH y los niveles de carbonato, tanto en uno y otro caso, y eso es importante para poder diferenciarlo. ¿Qué más tengo que hacer? En ambos casos yo puedo hidratar al paciente, hidrato con soluciones salinas. Si el paciente viene con glucosa muy alta y tengo que medir lógicamente electrolitos para saber exactamente cuál es su nivel de sodio y calcular su MAIRAM. Un estado hiperosmolar, yo no puedo entrar de frente con una cloruro de sodio al 9 por mil. Por lo general voy a entrar a hidratarlo con cloruro de sodio al 0.45, o sea, una solución medio normal. A diferencia de un paciente cetoacidótico, la cual sí puedo entrar con una cloruro de sodio al 9 por mil sin mayor problema. No tengo el problema de un estado hiperosmolar. El problema es cuando es un estado mixto. El paciente que mencionó su compañero vino en un estado mixto, estado hiperosmolar, estado cetoacidótico, ¿no? Tenemos tres pacientes, no sé, curiosidades que se han dado, tres pacientes que han ingresado en el lapso de 2 semanas, los tres pacientes con ambos estados, hiperosmolar y cetoacidótico, y dos pacientes con pancreatitis aguda, de todos los pacientes que hicieron estado hiperosmolar y cetoacidótico con pancreatitis aguda, ¿no? Bien, entonces regresando nuevamente al diagnóstico y al manejo. El AGA es fundamental para poder diferenciarlo, pero con una glucosa yo tengo ya una idea de lo que puede estar sucediendo. Entonces, el AGA me va a ayudar y los electrolitos. Yo no puedo manejar a un paciente cetoacidótico y hiperosmolar si no tengo AGA y no tengo electrolitos. Un manejo mucho más fino, mucho más adecuado, ¿no? Sin embargo, si no tuviese la posibilidad de hacer realmente un AGA, puedo hacer de repente electrolitos, entonces con base nomás a estos elementos va a tener que manejarlo. Los antecedentes importantes, los valores de glucosa y en el sentido de empezar a administrar. Si tengo dudas, administrar con una glucosa 0.45. ¿Por qué debo emplear cloruro de sodio al 9 por mil? Es importante tratar de utilizarlo. ¿Cuál piensan ustedes qué puede suceder si el paciente empleo, por ejemplo, si está con una glucosa altísima por agua destilada, ¿no es cierto? O con solo una toalla de hipersodio. La idea siempre, al cloruro de sodio se le llama solución fisiológica. ¿Por qué se llama solución fisiológica el cloruro de sodio 9 por mil? Porque su composición o su osmolaridad es muy similar a la osmolaridad del plasma. Entonces, en todas las situaciones en las cuales yo necesito hidratar a un paciente, o yo necesito abrir una herida por X razones, usar siempre soluciones fisiológicas, cloruro de sodio al 9 por mil, porque eso me va a dar una osmolaridad muy parecida a la que tiene el plasma y muy parecida a la osmolaridad que intracelular. Esto se altera lógicamente cuando está en un estado cetoacidótico o un estado hiperosmolar. Pero en estado cetoacidótico el problema no es la osmolaridad. Entonces ahí yo puedo empezar con una solución salina, pero fisiológico, al 9 por mil, donde voy a tener una osmolaridad muy similar a la del plasma. En cambio, no puedo asumir ese riesgo en un paciente en estado hiperosmolar. Ahí sí tengo que entrar con una solución hipotónica, como señor su compañera, pero es una solución al 0.45, o sea, media normal, con la finalidad de producir mayores alteraciones fisiológicas en este paciente, ¿no? Entonces, por eso es importante definir bien si es una cetoacidosis o un estado hiperosmolar.
¿Qué otro aspecto importante tienen que tener en cuenta? Ambos hidratan a sus pacientes. En el caso de cetoacidosis, la insulina probablemente va a ser un poco más precoz que el uso en el estado hiperosmolar. La dosis ya ustedes ya han manejado, casi muy similar, ¿no? De 0.1 unidades por kilo de peso en cada paciente por infusión, y luego puedo pasar una insulina subcutánea una vez que tengo puntos de corte. Importante los puntos de corte. 250 de glucosa en ambos es un punto importante para pasar de solución salina a suero glucosado. Importante también para el paciente pasar de insulina de infusión a insulina subcutánea, cuando llega a un punto de 450. Pero para pasar de insulina de infusión a subcutánea también tengo que tener en cuenta el bicarbonato. Si tengo una glucosa de 250 o menor de 250 y tengo un bicarbonato que está por debajo de 15, sigo todavía con insulina endovenosa. Si tengo un punto de corte de 250 o menos y mi bicarbonato está por encima de 15, ya puedo pasar con toda libertad a una insulina subcutánea, ¿no? Y inicialmente cada 6 horas y después ya puedo pasar a una insulina ya. Lo más recomendable sería un basal bolo. O sea, ¿qué es un basal bolo? Una administración de insulina NPH, que es de acción semi-retardada, en 2 dosis y con pequeñas, es el basal, y el bolo son pequeños bolitos de insulina rápida o cristalina, generalmente entre los alimentos, ¿no? Para esos pacientes. Una vez compensado, una vez superado el proceso ya infeccioso o falta de adherencia o cualquier otra causa que desencadenó, ya tengo que evaluar la continuidad de insulina, si son pacientes son insulino dependientes o insulino requerientes, o de repente ya utilizar los otros tipos de tratamientos para la diabetes, ¿no? Entonces, ese es el manejo básico de las complicaciones agudas de la diabetes. No está indicado bicarbonato, así ven el paciente en cuadro de acidosis metabólica, salvo que, como señalaron también unos compañeros, el pH esté por debajo de 7, porque niveles de pH por debajo de 7 son niveles casi incompatibles con la vida. Entonces yo tengo que administrarle sí o sí bicarbonato, porque de lo contrario mi paciente se puede morir. Pero si mi paciente viene con 7.15, 7.20 de pH, no debo administrar bicarbonato. Así es que el carbonato esté en 8, esté en 10, ¿no? Hay que hacer el manejo de estos pacientes. Entonces, es importante tener también estas recomendaciones. Muy bien, creo que con la exposición de ahora y con la clase que han tenido ustedes, creo que se puede complementar y ya por lo menos ya tenemos una idea importante, sobre todo la fisiopatología de ambos trastornos, ¿no? Si bien es cierto, la sintomatología es muy parecida, el manejo muy parecido, sin embargo, la fisiopatología es diferente en un estado cetoacidótico y un estado hiperosmolar. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario adicional de algunos de sus compañeros o de los expositores? ¿Algo que quieran complementar a los que han expuesto o algunos compañeros, alguna pregunta que tengan que hacer? Bueno, ¿cuántos han asistido? Sí, 25. De todas maneras, ahí tengo ya la captura de los asistentes. Muy bien, entonces creo que si no hay alguna pregunta o algún otro comentario, ya damos por finalizada la presentación de este seminario, este primer seminario, ¿no?, que hemos tenido. Y espero también que en adelante también se puedan cumplir todas las actividades, ¿no? Y la participación de ustedes sea, como el día de hoy, me parece muy importante y creo que muy buena exposición de sus compañeros, ¿no? Eso sería todo y nos estamos comunicando permanentemente en la sala Julián Arce. Eso sería todo y hasta el día de mañana. Gracias, doctor.